Hola, una vez más les saludo en este espacio 1961, el año de la libertad, campaña de educación para la democracia, que aprovecha el 60 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo y del fin de su régimen para conocer mejor las formas autoritarias de la dictadura y cómo reconocer aquellas que aún sobreviven en nuestra actualidad. Hoy presentamos al historiador Alejandro Paulino, quien ha investigado y escrito valiosos trabajos sobre la tiranía trujillista. Con él tratamos diversas facetas de aquel régimen que sometió a los dominicanos al culto a la personalidad, que despojó al pueblo de sus riquezas y que produjo una extraordinaria cantidad de víctimas, desde el terror, el crimen de Estado y el latrocinio que se instauró en nuestra patria. Se puede decir que fue resultado de un proceso que va a comenzar mucho antes del momento en que se da el golpe de Estado de 1930. Si Trujillo era un guardacampestre, trabajaba para los ingenios en materia de seguridad en los campos, persiguiendo delincuentes, etc. Y sirviéndole a los ingenios azucareros norteamericanos principalmente. Luego Trujillo logra ingresar a lo que era la Guardia Republicana, que dejó de ser republicana en medio de la presencia de los Estados Unidos en el país a partir de 1916, que se da la ocupación americana. Trujillo ya para 1917 ya ha ingresado a lo que podríamos ser la nueva guardia, ¿no? Porque la anterior fue desintegrada por el gobierno militar americano. Entonces, en esa nueva guardia, que va a ser la Guardia entonces Nacional, Trujillo va a adquirir una serie de experiencias, ¿no?, militares, que lo van a hacer ir escalando en el escalafón, pero más apadrinado, porque para mí vieron en él un personaje con ciertas cualidades, con tendencia al mal, ¿no? Y entonces va a comenzar una práctica que muy pronto los mismos norteamericanos, los oficiales, van a tener que hacer una especie de llamado de atención a Trujillo. Mira, estoy pensando en enero de 1920, donde a Trujillo lo someten a un juicio, un consejo de guerra, y lo acusan de dos cosas. La primera, de hacer prisioneros a campesinos, acusándolos de gavilleros, y que para liberarlos, estos campesinos tenían que pagar dinero. Por ejemplo, hay un señor llamado José Núñez que tiene que pagar 150 pesos para que lo liberen. Pero ese mismo señor José Núñez tiene una hija de 17 años, Isabel Guzmán, que va a los llanos, en esa zona donde operaba Trujillo en el este, y va al sitio donde Trujillo tenía vamos a llamarle su oficina de operaciones, en una iglesia, y Trujillo entonces aprovecha y viola a la jovencita de 17 años. Y eso también salió en el juicio que se le hizo, el juicio militar que se le hizo a Trujillo. Pero no pasó entonces de ser se le llamaron la atención, una amonestación, pero no lo hicieron más, porque era un hombre que le servía con muchas habilidades al gobierno militar americano. Cuando el gobierno militar americano ya se va, cuando los americanos se van en 1924, después que en el 22 dejan a Juan Bautista Vicini como presidente, pero con ellos acá. Luego ellos salen del país en el 24 y entonces Trujillo termina siendo un seguidor aparente del general Horacio Vázquez, que es quien gana las elecciones de 1924. Por lo tanto, siendo Horacio Vázquez el presidente, entonces le va a dar espacio y él va a comenzar a ascender en el escalafón militar. En 1928 ya la guardia que habían creado los americanos le cambiaron el nombre a Policía Nacional Dominicana,
luego se le cambió el nombre a Ejército Nacional Dominicano y entonces queda Trujillo como el jefe del Ejército Nacional Dominicano. Por lo tanto, a partir de ahí ya Trujillo tiene todo el poder militar para poder imponerse, porque recuerden que los norteamericanos, una de las primeras medidas que tomaron en 1916 fue el desarme de la población. Entonces ya no hay nadie armado. Si no hay nadie armado, pero Trujillo tiene el control del ejército, entonces él tiene el poder de las armas, ¿no? Que es lo que le da la posibilidad de ejecutar entonces el golpe de Estado del 23 de febrero de 1930. A partir de ese momento, ya lo que vienen son meses donde hay unos cambios rápidos, donde él pasa de ser una figura oculta detrás de todo lo que estaba pasando, y en menos de 3 meses ya se evidencia de que él es el que dirige todo el proceso del golpe de Estado contra Horacio Vázquez y todo lo que eran sus planes de llegar a ser el presidente de la República. El que supuestamente era el líder del golpe de Estado, Rafael Estrella Ureña, termina siendo presidente provisional y en 3 meses se convierte en el candidato a la vicepresidencia de Trujillo, que era el jefe. Es decir, queda evidenciado realmente que el jefe era Trujillo de todo el movimiento. Y así en mayo hay unas elecciones sumamente fraudulentas donde los partidos políticos opositores a Trujillo tuvieron que retirarse y se puede decir que Trujillo fue solo a las elecciones. Entonces triunfó él como presidente y vicepresidente, el que antes había sido el presidente provisional. Todavía no se puede hablar de dictadura en ese momento. Realmente la dictadura se va a inaugurar el 16 de agosto del mismo año de 1930, que es el momento en que Trujillo toma posesión, y esto coincide de inmediato con el famoso ciclón de San Zenón del 3 de septiembre de 1930, que es muy bien aprovechado por Trujillo para imponer entonces todas las medidas draconianas, ¿no?, de control sobre la población, una ley de emergencia que se puede decir que prohíbe las actividades políticas. Entonces todo a nombre de resolver el problema del ciclón terminan siendo los primeros pasos ya definitivos para imponerse él como dictador. La mayor parte de los líderes que se oponían a Trujillo terminaron de definirse para la reelección de 1934. Pero realmente en el 32 ya había un partido único, que por cierto la gente no sabe que el partido se llamaba Partido del General Trujillo, ¿no? Eso fue propuesto por Francisco J. Peinado, pero en la discusión del nombre que le iban a poner, decidieron entonces que fuera Partido Dominicano, y todos los partiditos pequeños que participaron en lo que fue aquel golpe de Estado contra Horacio Vázquez, todos terminaron entonces unificados y se convirtieron en un solo partido. El poder de Trujillo se consolida desde temprano. Se consolida a través de varios mecanismos, ideológicos principalmente, ¿no? Uno era lo que podíamos llamar el ámbito de lo cultural, ¿no? Es decir, los medios de comunicación, los intelectuales, la escuela, todo fue puesto al servicio de ese proyecto. Hay que recordar que para 1930 la población dominicana no llegaba a 1 millón de personas, ¿no? Era una población sumamente pequeña y el 80% de la población vivía en el campo. Por lo tanto, el 80% de los estudiantes también vivían en el campo. Entonces los intelectuales sí vivían en la ciudad, estudiantes normalistas que vivían en la ciudad o viajaban de los campos a la ciudad, pero que no eran muchos. Y entonces yo identifico el proyecto de Trujillo a través de la propaganda dirigida a los campesinos y a los jóvenes
estudiantes. Por eso no es raro que en 1932, en agosto, en 31 en agosto, ya Trujillo está hablando de una famosa cartilla cívica, ¿no?, que se va a convertir en el patrón ideológico de lo que Trujillo quería que la gente pensara, ¿no?, que lo viera a él como el presidente protector, que las personas tenían que aprender que para vivir en paz teníamos que tener orden, que había que respetar las autoridades, que los revolucionarios eran todo un problema para la sociedad, porque era lo que más se parecía a un delincuente, que, bueno, al final era todo dirigido a su figura, ¿no? Entonces, si queremos vivir en paz, si queremos que este país progrese, estamos en medio de una crisis económica terrible que viene de 1929 con la crisis mundial del capitalismo, y entonces Trujillo aprovecha toda esa situación saliendo de un ciclón que todavía no terminan los efectos de sentirse todavía, ¿no? Crisis económica, golpe de Estado, hay muchas cosas al mismo tiempo, y entonces yo veo que los intelectuales se acogieron mucho a ese plan y definieron muy bien lo que Trujillo quería. Trujillo no sabía lo que quería en ese sentido, ¿no? Él sabía lo que quería, pero no sabía cómo quizá expresarlo, porque Trujillo no era una persona que había estudiado. Entonces ahí viene el trabajo de los intelectuales, cómo le ayudan a preparar entonces. ¿Quién le escribe, por ejemplo, la cartilla cívica? Se dice que su secretario personal, que es Ramón Emilio Jiménez, pero con él está Balaguer, con él está Tomás Hernández Franco, ¿no?, el poeta. Entonces, hay todo un grupo de intelectuales que lo van a ayudar a hacer el trabajo. Y además, muy apoyado en lo que son los mecanismos económicos, producto de una ley de emergencia que le va a facilitar manejar unos recursos, inclusive afectando muy terriblemente a la población. Por ejemplo, los empleados públicos, su salario fue disminuido hasta en un 50%. Hubo muchas cancelaciones de empleados, los impuestos subieron, los productos subieron de precio, las escuelas públicas fueron cerradas. Todavía en el 32, las escuelas normales, como le llamamos, la escuela normal, la escuela ostosiana, estaban cerradas. Aquí hubo protestas estudiantiles en Santiago, en San Francisco de Macorís, en San Pedro de Macorís, exigiendo la apertura de las escuelas, de la escuela normal, porque todos los estudiantes terminaban las escuelas vamos a llamar, hasta octavo, y luego no podían seguir estudiando. Pero también tenía que ver algo con un problema de una lucha que venía de antes en los estudiantes, que era la ley, que era la autonomía escolar y la autonomía universitaria. Entonces, esas eran dos conquistas que, por cierto, el grupo de Trujillo se comprometió con los líderes estudiantiles de la época a que cuando llegaran al gobierno, en medio del golpe de Estado, ellos iban a tener el apoyo en cuanto a esa autonomía universitaria y esa autonomía escolar. Pero cuando fueron a discutir eso en el Congreso, entonces encontraron que lo que hubo fue una contrarreforma. En vez de darle más poder para que la comisión educativa eligiera a los profesores, los rectores, no, entonces Trujillo decidió que él era el que nombraba todos los profesores, que era el que nombraba todos los empleados, que era el que nombraba los rectores, los congresistas. Es decir, aquí no había elecciones para elegir congresistas. Trujillo decía, tú vas a ser diputado, a partir de mañana tú eres el diputado. Usted va a ser a partir de mañana el rector y usted el rector. Es decir, Trujillo fue una contrarreforma. Trujillo se apropió entonces de la consigna y la cambió. Y la convirtió entonces en lo que sucedió, en lo que pasaron esos 30 años, donde no hubo ningún tipo de autonomía de ningún tipo en la educación. Muchos profesores estuvieron presos por esa situación. Viriato Fiallo
para ponerte un nombre conocido, que fue líder después de la Unión Cívica Nacional, fue expulsado de la escuela y por ser de los promotores de esa reforma universitaria y escolar. Y Andrés Avelino también tuvo problemas en la escuela. Mucha gente, muchas personas conocidas de la época, profesores fueron cancelados e inclusive estuvieron presos, porque se suponía que no podían oponerse a eso, ¿no? Quiere decir que la educación fue un instrumento importante. Y esa cartilla cívica fíjate que se mantuvo desde el 31 hasta el 61. Esa cartilla cívica nunca dejó de circular y se hizo la asignatura oficial en relación a la moral y cívica. De modo que hay ediciones que tienen al final hasta un listado de preguntas, ¿no?, que los estudiantes estaban obligados a contestar. Y eso había que recitarlo. Entonces, ideológicamente, en una población de un 80% del campo y juvenil, viviendo todo en el campo, entonces la escuela va a ser fundamental. La prensa es una situación también un poco compleja, pero que se puede explicar. El periódico más viejo de los dominicanos que conocemos es el Listín Diario. Para 1927 nació otro periódico diario. Nacieron muchos periódicos diarios, pero en el 27 nació uno que se llamó La Opinión, que había surgido durante la ocupación americana como revista, se llama la revista La Opinión. En el 27 cambió a ser el periódico diario. Entonces ese periódico se convirtió en la punta de lanza de propaganda periodística a favor de Trujillo. Al final, en los años 40, Trujillo le dio cierto espacio para ellos jugar un poco con lo que estaba pasando, con un movimiento de izquierda que había surgido, y el periódico parece que le dio mucho espacio a lo que eran las ideas socialistas en los años 40. Salían las informaciones de que si Chito Enrique estaba preso, de si estaban persiguiendo a Dato Pagán, esas cosas salían en ese periódico. Pero realmente se dice que era un periódico que estaba en juego con Trujillo, ¿no? Era una supuesta apertura que hubo del 40 al 47. Y al final, Trujillo decidió simplemente cerrar el periódico y sacar inmediatamente uno, 2 o 3 meses después, que fue el periódico El Caribe, que era de su propiedad. En el caso del Listín Diario, que viene desde 1889, entonces, a principio, el Listín Diario no dio muestra de ser un periódico trujillista. De hecho, Arturo Pellerano Sardá, que era su director, estuvo preso por orden de Trujillo. Inclusive hay una nota que evidencia que es así en la misma prensa de la época, porque se estaba discutiendo una famosa encuesta, que es uno de los instrumentos utilizados para el fortalecimiento del trujillismo. Una famosa encuesta donde se proponía de que Trujillo para 1934 no debía ser electo en unas elecciones, sino que, producto de que él tenía tanta simpatía en la población, mejor era que la Junta Central Electoral lo proclamara presidente sin elecciones. Entonces se le preguntó a unos 150 intelectuales de la época y todos coincidieron de que sí, que Trujillo era el mejor, que buen gobierno, que la paz, la tranquilidad, el orden, todo esto, ¿no? La democracia. Y entonces 2 se opusieron, Eduardo Vicioso y Ramón de Lara, que había sido rector de la universidad. Entonces esos 2 fueron a la cárcel de inmediato. Y a la cárcel, pero ya qué cárcel, a la Penitenciaría Nacional de Nigua, que era la cárcel más terrible que existía o que existió durante la época de Trujillo. Claro, sacando un poco la cárcel de la 40. Era la Penitenciaría Nacional, donde llevaban los presos, pero era un centro de tortura que
donde muchos de los opositores a Trujillo dejaron su vida. Entonces, después que el director del periódico estuvo preso, tuvo que hacer una aclaración por la prensa. Trujillo entonces le dijo que él no tenía nada, ustedes y yo somos amigos. Le dijo Trujillo, eso está escrito en la prensa. Lo que pasa es que yo deseo que usted demuestre lo que usted dice de mí. Es decir, Trujillo lo retó, claro, es decir, parece que dijo algo en una oficina y hay un informe donde dice que delante de unas personas que estaban en su oficina dijo unas cosas oponiéndose a esa reelección sin elecciones de Trujillo. Entonces, a partir de ese momento, el Listín Diario fue entonces totalmente trujillista. Hay un hecho que pasó en esos días, no tengo la fecha exacta, pues me he olvidado, que es que uno de los propietarios del periódico, de la familia Pellerano, iba caminando por la calle. El periódico estaba en una situación incómoda con Trujillo. Y este señor va caminando por la calle y se le acerca entonces un loco y le da una puñalada. Eso está en el periódico Listín Diario. Entonces, fue la noticia de que un loco intentó matar a uno de los propietarios del periódico. Pero realmente ese era el método que se estaba utilizando desde antes del 1930. Es decir, hacer que la gente murieran y que aparentaran accidentes. Las personas durante los 30 años de Trujillo no morían por asesinatos públicos, de que la dictadura mató, bueno sí, llevaban presos, ¿no? Prisioneros, pero que a fulano lo mató un guardia, no. Siempre era la persona se tiraba del puente o de un puente, o chocaba en un automóvil, o el automóvil, en el caso de la Semana Mirabal, se iba por una barranca y morían, o en el caso de Marrero Aristi, moría en el Palacio, pero lo llevaban camino a Constanza y se iba por una barranca. Es decir, Trujillo cuidó mucho de no mostrar el nivel del crimen, pero realmente no había límite. Trujillo se hizo rico aprovechando los espacios que pudo ocupar en el Estado. Primero, desde la condición de oficial del ejército de la Guardia Nacional, estando los norteamericanos, ya estaba cobrándole dinero a la gente para soltarlo. Si se recogían las personas en la calle y para soltarlo había que pagar. En 1926, el Congreso Nacional se discutió una situación que había, porque ellos decían que en la policía estaban poniendo impuestos y que lo único que estaban en capacidad legal, formal, de establecer impuestos era el Congreso. Porque ahora todo el que iba preso, para soltarlo, tenía que pagar 5 pesos. Pero además se inventaron un permiso de tránsito, eso antes del 30, un permiso para transitar. De modo que si usted no tenía ese papel, donde se decía que usted estaba autorizado para andar de un campo a otro, de una ciudad a otra, usted entonces iba preso. Y entonces ahí venía una multa. Entonces eso provocó una discusión en el Congreso y se le llamó la atención a Trujillo, porque él no estaba autorizado para poner un impuesto. Para 1929 el país fue visitado por una comisión, la que me llama la comisión Dawes, ¿no? Se escribe Dawes. Y esa comisión vino, creo que Dawes era vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento. Era un experto en contabilidad, en auditorías, etcétera, ¿no? Y vino con un equipo de contables norteamericanos al país para hacer una investigación de la finanza, de qué era lo que estaba pasando en el gobierno de Horacio Vázquez, porque había un escándalo de corrupción. La auditoría terminó en que la institución más corrupta del gobierno de Horacio Vázquez era la Policía Nacional, cuyo jefe era
ya en ese momento, Rafael Leonidas Trujillo. Y estaban hablando de que la policía, la jefatura de la policía administraba sin control el presupuesto. Es decir, era lo que ellos quisieran. No había una regla de que tú tienes un presupuesto de 100,000 pesos, pues tú lo compras de esto o lo compras de aquello otro. Y entonces dice el resultado de la comisión de que muchos de la malversación de fondos estaba en la compra de uniformes, alimentos para los soldados, es decir, era todo un escándalo. Eso provocó una discusión en el Congreso y los que estuvieron denunciando eso, porque ese informe llegó al Congreso, los que discutieron eso y se pusieron a favor de que eso era así, tuvieron serios problemas con Trujillo y fueron enemigos de Trujillo o tuvieron que irse del país. ¿Por qué? Porque eso atacaba directamente a Trujillo. Después del 30, las cosas se le hicieron más fácil a Trujillo. Y bueno, había muchos trucos, ¿no? Son 30 años, hay muchos trucos. Por ejemplo, en principio, en el 30, me llama mucho la atención de que un grupo de los seguidores más connotados de Trujillo deciden hacerle una donación a Trujillo. Le van a donar un carro de último modelo, de lo que estaban de moda en ese momento. Y entonces, ¿cómo lo van a hacer, no? Una donación. Entonces, bueno, todos los guardias y los miembros del ejército van a poner algo, un aporte mensual de sus salarios. Y de repente Trujillo tenía su carro. O vamos a hacerle una estatua a Trujillo, que ya las estatuas estaban de moda en el 32. Entonces, otro de sus seguidores propuso de que había que hacer una colecta. Y esa colecta había que buscarse 140,000 pesos aproximadamente. Oye, ¿cuánto dinero? En el 32, 140,000 pesos, 140,000 dólares para hacer una estatua a Trujillo. Y entonces vino todo, la prensa está llena en primera plana de como si fuera una apuesta. ¿Quién daba más? ¿No? Los sectores fáticos, los grandes industriales, todo el mundo daba algo para esa estatua, incluyendo al arzobispo Noel, que propuso que le iba a dar un por ciento, creo que el 5% de su salario durante 6 meses, ¿no? Y entonces el país se llenó de estatuas. Esa estatua era que al final terminó siendo instalada en San Cristóbal, que tuvo un periodo largo, y parece que seguían recogiendo, y eso yo no sé cuánto se recogió. Algún día se hará una auditoría de cuánto recogieron para esa estatua. En otro momento decidieron comprarle un barco a Trujillo, un yate, y lo compraron, y el yate le pusieron un yate al presidente Trujillo, y entonces todos los militares tenían que poner de su salario. Extraordinario el relato del historiador Alejandro Paulino. En una segunda entrega, el profesor nos hablará sobre los últimos años de la dictadura, los diferentes mecanismos de violencia de Estado que estableció Trujillo en contra de opositores y para el control de la población civil en general. No se lo pierdan, por aquí, 1961, el año de la libertad.